Grabar, pues, chicos, no estamos grabando, ¿eh? Entonces, tenemos que el aparato urinario va a ser el encargado de la secreción hacia el exterior de ciertas sustancias que el organismo ya no necesita luego, luego del metabolismo celular. Vamos a tener acá los componentes que están conformando nuestro aparato urinario. Les había mencionado que los componentes eran dos. Tenemos el primer componente, que es el de las vías urinarias. Como su propio nombre lo dice, son vías, son órganos tubulares que van a permitir la salida de la orina recién formada en el órgano principal, que es el órgano excretor, que son los riñones. Ahí está, los dos componentes. Entonces vamos a tener que dentro de las vías urinarias tenemos a las cálices renales, que tenemos a las cálices mayores, las cálices menores, luego vamos a tener a la pelvis renal, los uréteres, luego la vejiga, que es el órgano muscular hueco, y la uretra, que es el órgano que comunica la vejiga con el medio externo, ¿no? Para eliminar la orina hacia el exterior. Entonces vamos a ver rápidamente el primer componente, que es el componente del órgano excretor, que es el riñón, y el órgano más importante de este aparato. Cuando hablamos de los riñones, vamos a hablar de dos, bien claro dice, son dos sólidos retroperitoneales, porque se encuentran detrás y fuera del peritoneo, que es en una división de un corte que se hace a la parte abdominal, ¿ya? Justo en esa parte de donde están ubicados los riñones, es llamado peritoneo, se hallan en la zona dorsal del abdomen, a cada lado de la columna vertebral, más o menos a la altura de las dorsales D11 y L2, de la lumbar, dorsal y lumbar. Es decir, a nivel de la vértebra dorsal 11 hasta la ubicación de la lumbar número 2. ¿Ya? Más o menos tienen esa ubicación ahí los riñones. El riñón derecho se halla 2 centímetros más abajo que el izquierdo debido a la presencia de un órgano que es de la glándula más voluminosa, que es el hígado, ¿no? Entonces, vamos a tener las características de los riñones, van a tener forma de frijol, presentan dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, interno cóncavo y externo convexo, y dos polos, superior e inferior. En el borde interno presenta el ilio renal. Cuando hablamos del ilio renal va a ser una abertura en el borde interno del riñón y ahí se encuentra el pedículo renal constituido por la arteria, venas y pelvis renal. También se observa tejidos linfáticos y nervios. Y vamos a adherir también que dentro, en la parte superior de los riñones, vamos a encontrar un tipo de hormona, ¿ya? Que es encargado de la formación de la hormona. Luego acá seguro lo van a mencionar. Su tamaño más o menos tenemos que es 12 por 6 por 3 centímetros. El riñón izquierdo puede ser ligeramente más grande, ¿ya? Debido a que en el derecho el riñón está siendo de menor tamaño y un poquito más abajo que el izquierdo debido a la presencia del hígado. El peso, un aproximado de 150 gramos. Su color es rojo pardo. Su estructura vamos a tener el estroma renal, y es una estructura ya específica del riñón. Dice que está constituida por la cápsula renal, que envuelve una delgada blanquecina de tejido conectivo fibroso, resistente, lisa y fácilmente desplegable de la corteza. Se encuentra rodeada por la grasa perirenal. A ver, por acá debe haber... Ahí está. Ya. Miren, más o menos esto es... A ver. Ya. Más o menos esto es este es el corte transversal de un riñón y más o menos vamos a relacionarlo. A ver, el estroma renal, ya, es una cápsula que es un pliegue, ya, es un pliegue más o menos para que tengan una idea. A ver, acá sí. Ya, va a ser un pliegue que rodea en forma de una cápsula, por eso le llaman así. Ahí está. La cápsula renal.
¿sí? Entonces, esta es un tipo de tejido conectivo, como se había mencionado acá, ya que va a estar rodeando todo el riñón, dándole como una especie de diversas funciones, como, ya, dándole diversas funciones como resistencia, eh, que puede ser también eh, protección, ya que debido también al tejido conectivo fibroso cumple esa función. Luego vamos a tener el parénquima, que es el tejido propio funcional que posee dos zonas, la corteza y la médula, que vamos a ver acá también. A ver, dentro de ella vamos a tener lo que es la corteza, todo esto, a ver, vamos a señalarlo. A ver, ¿dónde está? Ajá. Ahí. ¿Ya? Y vamos a tener lo que corresponde a la médula, que ya es la parte interna. Vamos a ponerlo de color verdecito. Es esta otra capa. Entonces, para poder darnos cuenta mejor, acá viene un cortecito de lo mencionado. Un cortecito de lo mencionado. Ahí tenemos la corteza, que es esta parte. Y tenemos por acá la médula. ¿Sí? Eso es lo que corresponde a lo que es la morfología del riñón. A ver, vamos a subir. Ahí está. Es la morfología del riñón a través del parénquima, que es otro tipo de tejido. Luego tenemos la corteza, dice, es periférica, algo amarilla oscura, delgada y granulosa. Ya se distingue el laberinto de Ledwig, que está conformado por el corpúsculo de Malpighi y los tubos contorneados del nefrón. Acá más o menos vamos a tener a un tipo de órganos chicos que van a estar constituyendo al órgano, a la unidad estructural de los riñones, que van a ser las néfronas, o también llamados los nefrones, que es el nefrón, que lo vamos a mencionar acá, junto con los tubos de Malpighi, que ellos van a cumplir las funciones para la formación de la orina. Luego tenemos la médula, que es profunda, roja, oscura, y se aprecian las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, que son proyecciones de la corteza renal a la médula. Vamos a tener también, chicos, que la pirámide renal o de Malpighi terminan en las papilas y desembocan en las cálices. ¿Ya? Las bases de las pirámides se relacionan en la corteza y presentan una arteria o prolongaciones radiales llamadas rayos medulares. Entonces, más o menos la médula, que están para acá, van a estar dando origen a esta parte, donde vamos a ver a estos que voy a poner de color amarillito, que son las cálices menores. Ahí está de lo que habla de las cálices. Estas a su vez se van a agrupar formando las cálices mayores, y estas a su vez se agrupan formando la pelvis renal, que lo vamos a ir conociendo. Seguro ahí nos van a ir mencionando poco a poco de cada una de ellas. Luego tenemos por acá, vamos a hablar acerca del nefrón o las néfronas, que viene a ser la unidad estructural funcional de los riñones, ¿ya? Es la unidad estructural funcional anatómica de los riñones. Acá está, llamado también néfronas, es la unidad anatomo-funcional del riñón. Se halla en una cantidad de 1 millón a 1,2 millones por cada órgano. El nefrón mide aproximadamente 55 milímetros y está
y está tanto en la corteza como en la médula renal. En ambos lados encontramos a los nefrones. Luego vamos a tener que en el ser humano los nefrones glomerulares permite que el riñón excrete la orina muy diluida o muy concentrada, posee una porción vascular, el corpúsculo de Malpighi, y otra tubular, que esto lo vemos acá, ¿no? Graficado. A ver, no me está que responde. Ya. Luego acá, chicos, podemos ver el riñón. Acá nos habla del hilo renal, de esta parte que nos menciona. Ya, ahí está, el hilo renal. Luego tenemos las venas y las arterias que ingresan al riñón para, ya sabemos que las venas llevan una sangre pobre, rica en oxígeno, llegan acá y es acá donde se filtra esa sangre quedándose las impurezas, luego para que puedan regresar por las arterias ya una sangre ya sin productos de desechos. Luego vamos a tener que acá en las néfronas, que son la unidad funcionanatómica de los riñones, se encarga de la formación junto con los tubos de Malpighi de la orina. Tenemos la parte externa que es la cápsula, la papila renal, luego tenemos la médula renal y la corteza, que ya es más externa, y la médula es la más interna, que ya está en conexión con las cálices que vemos de acá. Esto de amarillito que voy a colocar de nuevo, que son las cálices menores, y luego estas se agrupan formando las cálices mayores. Ya, cálice menor, luego la agrupación de ellas forman las cálices mayores. La agrupación de las cálices mayores que me van a dar, me dan la pelvis renal, que es hasta acá. A ver, vamos a poner de verdecito para cambiar el color, que es la pelvis renal, que es esta. Ahí está, la pelvis renal. Tenemos los cálices menores, las cálices mayores, la columna renal, la médula renal, que se había mencionado, y esto vendría a ser, bueno, y a partir de la formación de la orina recién formada va a pasar a través de un conducto, ¿sí? De un conducto llamado uréter, ¿no? Que van a ser dos, son dos uréteres porque tenemos dos riñones, ¿no? Y esta orina va a ser llevada a través ya de ¿quién? De las vías urinarias, que ya es el otro componente. A ver, acá tenemos esta estructura de acá. A ver, ahí un poquito bajamos. Ya, listo. Miren, tenemos acá la cápsula de Bowman y tenemos lo que es el glomérulo. Cuando hablamos de la cápsula de Bowman, es el externo dilatado y ciego del nefrón, ya estamos hablando del nivel de la unidad función atómica, en forma de receptáculo o copa, envuelve al glomérulo, que es este, y posee una hoja parietal y otra visceral, conformada por los podocitos. Entre las hojas se halla un espacio capsular, posee dos polos, uno que es vascular y el otro que es urinario. ¿Ya? Este último se relaciona con los tubos contorneados proximal. Ahora tenemos el glúmero. Acá está el glomérulo. El glomérulo. Esta parte de acá. Cuando hablamos del glomérulo, vamos a hablar de un ovillo. Se le llama así ovillo porque pueden observar, tiene esa forma, ¿sí? Ya habla de un ovillo de capilares que se origina en la arteriola aferente y después de
dividirse en números aproximados de 50, se reúnen y se fusionan formando la arteria eferente. Acá está, ¿ves? Se dividen formando la arteriola eferente, que es esta. Luego nos dice, es decir, están situados entre dos arteriolas, lo que explica la mayor presión sanguínea de los capilares, ¿sí? Glomerulares, en comparación con los capilares arteriovenosos de otras partes del organismo. Entonces, mayor presión y a su vez que permite la filtración del plasma. La arteriola eferente tiene mayor cantidad de músculos, ¿ya? Músculos lisos que la eferente y puede variar su diámetro regulando la presión sanguínea en dos capilares glomerulares, mientras que la arteriola eferente permanece con su diámetro constante y menor que la aferente. Ahora, en este lugar, al darse mayor esa presión, es lo que permite, chicos, la filtración de las impurezas que se dan. Acá también vamos a tener algo, mire, dice, las células del mesangio se dividen en dos grupos. Las extraglomerulares, localizadas en los polos vascular de la cápsula de Bowman, ¿ya? Es toda esta, la cápsula de Bowman, y tienen la capacidad de contracción y de fagocitosis. A ver, si nosotros observamos acá, ya tenemos la porción tubular y luego nos va a hablar del aparato yuxtaglomerular, ya, claro. Tenemos la porción tubular, llamada también tubo renal, está tapizada por una capa de células que continúan con la hoja parietal de la cápsula de Bowman. El tubo renal se divide en las siguientes partes. Vamos a ver el tubo contorneado proximal, que mide aproximadamente 14 milímetros de longitud por 60 unidades micras de diámetro. Está constituido por epitelio simple cúbico apoyado sobre una membrana basal continua. Al microscopio de luz se observa un ribete, cepillo, en el borde libre de las células. Actualmente, gracias al microscopio electrónico, sabemos que ese ribete en cepillo está formado por microvellosidades que tienen por objetivo aumentar en más de 40 veces la superficie de reabsorción tubular y también posee abundantes mitocondrias. Luego tenemos asa de Henle, mide aproximadamente de 15 a 20 milímetros de longitud por 15 a 35 unidades micras de ancho. Describe la forma de una U y presenta dos ramas. La rama descendente es delgada y está formada por un epitelio simple plano, y la rama ascendente, que es gruesa y está formada por un epitelio simple cúbico. Luego vamos a tener, chicos, el tubo contorneado de distal. Este mide aproximadamente de 5 milímetros de longitud a 20-25 unidades micras de grosor. Su primera parte es rectilínea y la que sigue es ovillada. Su epitelio es similar a la porción gruesa de la haz de Henle en porción próxima de la arteriola eferente glomerular. Su epitelio se modifica, las células se hacen cilíndricas y su núcleo tiene intensamente esta porción y se le conoce como mácula densa. Vamos a tener, a ver, por acá no hay ningún gráfico de la división exactamente. Ya, solamente tenemos ya el tubo disal que nos menciona, pero no tenemos el asa, no. Luego, chicos, por acá vamos a tener que corresponde al tubo colector. ¿Ya? Este tubo colector, bien claro dice, no pertenece al nefrón. Mide 20 milímetros de longitud por 80 a 200 unidades micras de ancho. Se divide en dos órdenes. El primer orden recibe la desembocadura de varios tubos contorneados distales por un epitelio simple cúbico, y el segundo orden
se forma por la unión de dos tubos colectores de primer orden. Son llamados también tubos de Bellini y desembocan en la papila renal, conformado por el área cribosa, o sea, un epitelio simple cilíndrico. Entonces, ahora, cuando hablamos del aparato juxtaglomerular, vamos a hablar de un aparato que va a intervenir muchísimo en lo que es la filtración de la orina, ¿no? Entonces, mira, interviene en el control de la filtración nefronal, en la regulación de la presión arterial y en la eritropoiesis, y está conformado por tres grupos de células. Las células juxtaglomerulales, que son células no epiteliales, diferenciadas que se hallan en las paredes de la arteriola eferente, son ricas en gránulos de secreción y sintetizan a las enzimas renina. La mucosa densa, que son células mioepiteliales diferenciadas de la pared del tubo contorneado distal, está en contacto con las células juxtaglomerulares y se encarga del contorno de la secreción de renina y el control de la tasa de filtración glomerular. Las células de Purkinje, son células extraglomerulares, llamadas también célula LASI, tiene como función la síntesis de las hormonas eritropoyetina y trombopoyetina. A ver, nos hablan de la circulación renal y la fisiología urinaria, acá para terminar. Cuando hablamos de la circulación renal, la sangre ingresa al riñón por la arteria renal, que luego se divide en dos, una dorsal y la otra ventral. ¿Ya? Luego dice que transporta a los riñones del 20 al 25% del gasto cardíaco en reposo. La arteria renal se divide en varias arterias interlobulares que circulan entre las pirámides medulares, una rama para cada lóbulo renal. La arteria interlobulares originan a las arterias arqueadas, que estas arterias dan origen a las arterias interlobulares y es ahí que se va a formar la arteria eferente que origina a los capilares glomerulares que al reunirse determinan la arteriola eferente que luego se convertirá en vasos rectos, capilares peritubulares, y que de ahí se originan las venas interlobulares y las venas arqueadas y las venas interlobulares, que saldrán del riñón como vena renal para desembocar en la vena cava inferior. La fisiología urinaria, eliminación de los catabolitos que se hallan en la sangre a través de la formación de la orina, mantienen el nivel hidroelectrolítico, regula la volemia y por ende la presión arterial. Este mecanismo lo hace a través del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Luego nos dice que tenemos que sintetiza a la hormona eritropoyetina, estimula la eritropoiesis o formación de los glóbulos rojos, y la trombopoyetina y estimula la formación de las plaquetas, ¿no? O trombopoiesis. Ya sabemos que trombo, en biología habíamos visto trombocitos, células de las células sanguíneas, habíamos visto quién eran las plaquetas, y eritrocitos eran las células de los glóbulos rojos. Entonces, iesis ya corresponde a la formación. Eritropoiesis, formación de los glóbulos rojos. Trombopoiesis, formación de las plaquetas. Interviene en la gluconeogénesis, es decir, formación de la glucosa a partir de los aminoácidos y ácidos grasos que se van a adherir ahí, ¿sí? Y posteriormente se liberan a la sangre. Luego también sintetiza la vitamina D,
1,225 hidroxicalciferol, vitamina D3, regula el nivel ácido básico. Entonces, hasta acá, chicos, miren, corresponde a una descripción, ¿ya? A una descripción de lo que es el riñón, tanto morfológicamente interno. Vamos a ver que para que pueda darse la formación de la sangre en los riñones, vemos que tiene que pasar por un gran proceso en la cual estamos viendo acá, chicos, que interviene órganos muy importantes, que estos a su vez se van desdoblando en órganos mucho más pequeños, ya que como estamos viendo lo que es anatomía humana, tiene que trabajarse ya a forma ya, hasta las definiciones microscópicas de cómo se da la formación, en este caso, de la orina, ¿no? Entonces, por eso es que mencionamos todos estos nombrecitos que estamos viendo acá. Entonces, por eso, vuelvo a repetirle la importancia para poder entender un poquito más acerca de la información que se está dando ahora, es volverlo a leer para que nosotros podamos entender un poquito más, ¿no? Porque mencionamos nombre tras nombre tras nombre, y como que de repente, ¿de dónde es esta célula? ¿De dónde salió? Todo viene de una formación. Entonces, pero no olvidar que el riñón, ¿ya? Va a tener la parte del hilo renal, que es esta parte. Tenemos el ingreso de la arteria renal, la vena renal. Tenemos la papila renal, que es la cápsula, ¿ya? Que está protegiendo el riñón. Tenemos lo que es la corteza renal. Luego viene la médula renal, que es la más interna, que están casi en conexión con las cálices menores, que se forman las cálices mayores, que estas a su vez forman la pelvis renal. Luego vamos a tener que la unidad anatomofuncional de los riñones van a ser los nefrones. Vamos a tener la cápsula de Bowman. Vamos a tener acá, ahí está, la cápsula de Bowman, en la cual contiene el glomérulo, que van a ser como una especie de ovillos, también como por eso se les dice, en la cual vamos a encontrar acá mayor presión sanguínea, por eso es la razón que se hace la filtración de la sangre. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con la parte de la estructura del primer componente, que es el aparato urinario, que son los riñones. Y acá está. Y